Buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la presentación de la ponencia sobre el racismo oculto del Estado colombiano y la discriminación de la lengua creole. Mi nombre es Juan Felipe Quintero Leguizamón, soy sociólogo de formación, doctor en estudios latinoamericanos, docente de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Esta, ponencia es un producto de investigación que estamos desarrollando junto con la profesora Alba Lucía Lucumí y con apoyo de líderes raizales, en especial Jairo Rodríguez Davis, quienes, hemos venido tratando de pensar cómo cómo opera la discriminación del Estado colombiano sobre la lengua criol en la política educativa en el departamento de San Andrés. Es una ponencia que se presenta al primer Congreso Internacional en Ciencias de la Educación y Humanidades, apuestas investigativas por un cambio social. El producto de esta investigación y tiene como objetivo justamente pensar la discriminación de la lengua creol por parte del Estado colombiano en el marco también, de la vulneración de los derechos del pueblo raizal frente a la configuración de su proceso autonómico como pueblo y como constructor del territorio, como perteneciente ya no solamente al territorio, sino cómo ese territorio en la actualidad realmente no le pertenece al pueblo raizal y ha venido siendo objeto de una expulsión paulatina sobre su propio territorio, y en ese sentido también se expresa, en la discriminación de la lengua creol, y esto es algo que en la mayoría de ocasiones recalcan los líderes del pueblo raizal. ¿De qué trata la ponencia? Aquí queremos abordar cómo el racismo estructural en Colombia, cómo se ha manifestado el racismo estructural en esta primera, avance, cómo se ha manifestado a través de la institucionalidad del Estado colombiano. Esto a través de las constituciones de 1886, la Constitución de 1991 y leyes que han surgido posterior a estas constituciones. Nuestra premisa básicamente es que, aunque, si bien la Constitución de 1886 fue una constitución de carácter asimilacionista, basada en dos criterios básicamente, ¿no? Los cuales se recogen en la hispanidad, ¿no? Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro fueron, presidentes y expresiones de un sector de la sociedad colombiana, de las élites criollas y parte de la oligarquía colombiana, quienes mantuvieron como referente la hispanidad, y con esto nos referimos específicamente a dos procesos, ¿no? El catolicismo como eje central de la moral y de los valores de la sociedad colombiana, y la lengua, y el idioma español como parte justamente muy ligado a ese catolicismo de carácter español. Podríamos agregar un tercer proceso que tiene que ver justamente con el autoritarismo y que se manifiesta, en todos los procesos sociopolíticos de la sociedad colombiana que, lamentablemente nos han mantenido en muchos años en guerra, y hace parte justamente de esa construcción social. Y por otro lado, planteamos que aunque la Constitución de 1886 de carácter asimilacionista empieza a derrumbarse a partir de la década de los 80, producto de las luchas y movilizaciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y la Constitución del 91, le da una estocada final en términos del asimilacionismo al reconocer, a la nación colombiana como multicultural, donde habitan pueblos distintos a la cultura hegemónica, ¿no? Que también termina siendo étnica, una cultura trazada, construida, sobre los valores occidentales y modernos, y también con gran parte de esos valores hispánicos, autoritarios, etcétera, termina reconociendo el multiculturalismo y, por lo tanto, reconociendo los derechos de estos pueblos a través de un enfoque diferencial. A pesar de ello, la lengua criol, como lo denominan los raizales, no hace parte del sistema obligatorio en la isla,
el modelo educativo sigue privilegiando una concepción universalista. Nos parece entonces que para dejar claro desde dónde estamos conversando, desde dónde partimos para hacer este análisis, nos parece importante referenciar, aunque sea someramente, el enfoque teórico desde donde partimos, ¿no? Partimos desde el pensamiento crítico y reconocemos un poco el enfoque decolonial como parte del pensamiento crítico que se ha desarrollado, digamos, en América Latina, ¿no? Un enfoque que recoge, si bien autores como Weilerstein, en el sentido de la configuración del sistema mundo y de cómo esa modernidad, esa colonialidad moderna o esa modernidad colonial se enquistó, digamos, a partir de la construcción de la expansión del sistema capitalista, pero no solamente del modelo y el sistema capitalista, con lo que fue la construcción del Atlántico Norte, en ese accidente que tuvo Europa con toparse con las Américas y descubrir, entre comillas, que aquí habitaban otras comunidades y otros pueblos, y que sobre esa lógica se construye el racismo. En tal sentido, y sobre esa lógica más bien, el racismo hace parte de esa modernidad colonial. En tal sentido, nosotros recogemos tres conceptos que nos permiten analizar la situación de la discriminación y del racismo estructural: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Y digamos, bajo esa lupa, nosotros entramos a comprender, a tratar de comprender y explicar la construcción legislativa, normativa del Estado colombiano frente a los pueblos y las comunidades afrodescendientes, específicamente el tema de los raizales. ¿Qué entendemos por colonialidad del poder? Digamos que esa colonialidad del poder es la que clasifica racialmente a los pueblos y que surge justamente en el siglo XVI, a finales del siglo XV y en el siglo XVI, un concepto desarrollado por Aníbal Quijano, quien establece justamente que la clasificación racial va acompañada, ¿no?, de la división racial del trabajo. Es decir, que en el marco de esa construcción del Atlántico Norte, los pueblos blancos se descubrieron a sí mismos con respecto a la otredad, y en esa lógica de descubrimiento a sí mismos, clasificaron racialmente y dividieron internacionalmente el trabajo según esas clasificaciones raciales. Eso, digamos, permite entender un poco la colonialidad del poder y la situación también de los raizales al interior de la isla, ¿no? Quienes, digamos, si bien algún sector ocupa los cargos de la administración pública, en la mayoría de los casos están excluidos de las actividades, por ejemplo, económicas, fundamentalmente turísticas, no le pertenecen a los propios raizales. Ni siquiera el territorio le pertenece al pueblo raizal, sino que han venido siendo arrinconados al interior de la isla. Por otro lado, o más bien en ese mismo sentido, aparece el concepto de colonialismo interno, ¿no? Un concepto que permite comprender cómo, a pesar de generarse los procesos de independencia hacia el siglo XIX en América Latina y en específico en Colombia, se mantuvo una lógica de colonialismo interno, ¿sí?, que clasificaba racialmente también a los pueblos y que básicamente los subordinaba, ¿no?, a los pueblos afrodescendientes y a los pueblos indígenas, manteniendo, digamos, esas relaciones de la sociedad colonial, como le diría Bagú, al interior de los propios estados. Es un concepto que desarrolló el maestro Pablo González Casanova, también sociólogo, y hay otros dos conceptos que nos permiten pensar la situación de la isla. La colonialidad del ser, afianzada, digamos, en lo que Frantz Fanon desarrolló en su libro Piel Negras, Máscaras Blancas, la zona del ser y no ser, donde la zona del ser es la zona de los derechos humanos, y la zona del no ser es la que habitan los pueblos que no tienen acceso a dichos derechos. Y a través de ese proceso, ¿no?, del proceso de la colonialidad, se crea un complejo de inferioridad en los pueblos colonizados. Se crea por la vía de la imposición, se crea a través
justamente las misiones, en el caso de los raizales, de las misiones católicas, donde se le imponía la lengua español. Bueno, todavía se le sigue imponiendo, realmente en el sistema educativo está anclado al español como parte de la lengua básicamente materna. Ahorita vamos a explicar ello someramente. Y sucede allí un proceso que menciona Fanon sobre la inferioridad, que es el proceso de blanqueamiento. Entonces, cómo los pueblos colonizados tratan, digamos, de asimilarse a la cultura del colonizador con el propósito de insertarse en la estructura de poder y así alcanzar procesos de movilidad social. De allí que algunos sectores y algunos miembros, o más bien administradores que han tenido a cargo la política etnoeducativa de la isla durante muchísimos años, consideraban que el criol era, como lo propio lo denominan los raizales, un guachu guachu, ¿no? O sea, que no era ni inglés ni español y que era un inglés mal hablado. Y por lo tanto que la apuesta del proyecto etnoeducativo debía basarse en el aprendizaje del español y del inglés estándar, ¿no? Y por lo tanto abandonar el criol. Y por último, la colonialidad del saber, que consiste justamente en el despojo y la eliminación de saberes, conocimientos y lenguas sobre los sujetos racializados. Eso lo hacemos a través justamente de analizar la Constitución del 86 y la de 1991 y algunas leyes que surgieron posteriormente a ellas. La Constitución del 86 menciona en su artículo 38 y 41 que la religión católica apostólica romana es la de la nación. Los poderes públicos protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Esto, digamos, imponiéndosele a todas las culturas y a todos los pueblos que habitan el territorio colombiano y que habitaban en su momento el territorio colombiano. El artículo 41 le entrega básicamente, bajo el concordato, que surge un tanto después, que la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Posteriormente le entregan a la religión católica la educación pública en Colombia y con ello se va a imponer un criterio de hispanidad, ¿no? Un criterio de hispanidad, bueno, ya sabemos todos quién fueron los presidentes Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, cuál era el proyecto de sociedad muy anclado a esa hispanidad y sobre la base de tres valores, ¿no? El valor católico, sin lugar a dudas, como el regulador del orden social. La lengua materna y la lengua de la nación debía ser el español. Y por último, un proceso que el autoritarismo tenía que construir y regenerar la nación ante todo el desorden que existía. Esto va a quedar enquistado en la sociedad colombiana durante muchísimos años y así van a ser tratados, digamos, los pueblos afrodescendientes e indígenas. La ley 50, esa ley posterior, la ley 52 de 1912, digamos, aclara muy bien el concepto de asimilacionismo que persiguió la Constitución del 86. Y son dos artículos, digamos, los que tienen que ver fundamentalmente con la isla y con una persecución que se va a iniciar sobre la cultura raizal, sobre la cultura del pueblo raizal. El artículo 3 entonces dice: tan pronto como entre en vigencia esta ley, el gobierno se entenderá con la autoridad eclesiástica para enviar a la intendencia una misión católica a cuyo cargo podrá poner las escuelas públicas. Hay que también insistir en que el pueblo raizal es muy distinto al pueblo, como ellos lo denominan, al pueblo del territorio colombiano, en el sentido de que es un pueblo que viene de unas tradiciones ligadas a los ingleses fundamentalmente, a la construcción social inglesa, arquitectónica, la religión, la lengua incluso. Es una construcción que tiene que ver justamente con la cultura inglesa, ¿no? Posteriormente norteamericana. Pero, digamos, esta ley declara básicamente, digamos, el pueblo raizal tenía sus propias escuelas privadas donde se enseñaba en inglés, ¿no? Donde la religión era fundamentalmente bautista, y lo que va a hacer, digamos, esta ley es tratar de desaparecer desaparecieron todas las escuelas, desaparecieron
incluso obligaban a los raizales a tomar, digamos, si querían hacer parte de los procesos educativos, tenían que tomar tomar misa los domingos como parte de la religión católica. Segundo, mientras se va el helicóptero, muchas gracias. El artículo 14 es un parte también justamente de ese proceso de asimilación y de arrinconamiento del pueblo raizal en el interior de la isla, porque autorizaba más bien al gobierno para conceder pasajes gratis en los buques de la nación a las familias de 4 o más individuos que desearan ir al archipiélago y domiciliarse en él, ¿no? Todo un proceso entonces colonialista a cargo digamos, del Estado colombiano. Y eso fue una ley que duró cerca de 60 años, casi hasta finales de la década de los 80, y posteriormente la Constitución del 91 ya, digamos, cambia, ¿no? Digamos, dimensiona y construye un enfoque diferencial para reconocer los pueblos y culturas, ¿no? Solamente para citar el artículo 1 y 7, que el Estado colombiano es un Estado social pluralista que protege la diversidad étnica y cultural, y donde, aunque el castellano es el idioma oficial de Colombia, las lenguas y dialectos de los grupos son también oficiales en sus territorios. Esto no ha sucedido así en el caso del pueblo raizal, y aunque el Estado colombiano posterior a la Constitución de 1991 recoge el convenio de la OIT, ¿no? El convenio 169, frente a la autonomía de pueblos indígenas y afrodescendientes, el pueblo raizal aún no goza de la autonomía territorial en su propio pueblo. Hay otras leyes, como la ley 21, la ley 21 de 1991 es la que regula ese código, y hay otras leyes que me parece que son una clara incidencia del Estado colombiano en la forma en cómo el pueblo raizal tiene que construir su lengua, cómo tiene que construir sus propios procesos educativos. El Estatuto de San Andrés, que es la ley 47 de 1993, aclara en su artículo 42 y 43 que el idioma y la lengua oficial del archipiélago de San Andrés es el español y el inglés, ¿sí? Y que la educación en el artículo 43 será bilingüe. Sin embargo, como hemos mencionado acá, el criol es un resultado digamos, de la relación entre la lengua o los dialectos o el idioma africano junto con el inglés e incluso actualmente con el español. Pero eso no es reconocido como parte de la educación obligatoria en la isla. Como bien lo aclara esa ley 47 de 1993, será bilingüe, será castellano e inglés, un inglés estándar, ¿no? La ley 70 de 1993, aunque reconoce los mecanismos de protección de identidad cultural y los derechos de las comunidades negras, y aclara de que tendrán, digamos, los pueblos afrodescendientes a darse sus propias formas de gobierno en sus territorios, sus formas lingüísticas y dialectales, y, digamos, a construir sus propios procesos educativos. En el caso de la isla, eso no ha sido posible, al igual que la ley 115, que es la Ley General de Educación también, digamos, aunque respeta esos principios en el caso de la isla y en el caso de los pueblos raizales, esto no ha sido posible. Por último, yo quiero mostrar cómo la Corte Constitucional ha entendido, digamos, un poco el liberalismo, cómo ha entendido el multiculturalismo, que viene a ser objeto especial de reconocimiento y protección, fundado en las premisas de que Colombia existe la diversidad de culturas e identidades étnicas, que todas son merecedoras de un mismo trato y respeto, y que todas son constitutivas de la identidad general del país, que todas son titulares en igualdad de condiciones del derecho a reproducirse y a perpetuarse en el territorio con el paso del tiempo. Digamos, la Corte Constitucional en la sentencia, denme un segundo, en la sentencia 53 del 99, que instauró una demanda que instauró un poblador continental, ¿no? Es decir, de la Colombia continental, instauró una demanda porque se enseñaba inglés y español y quería eliminar el inglés como parte de los procesos educativos. La Corte Constitucional responde justamente a esa sentencia, aclarando que el Estado colombiano debe respetar los procesos identitarios y culturales del territorio, y que en tal sentido, aunque el castellano en su condición de lengua mayoritaria tiene la función de cohesionar a los colombianos,
es decir, es símbolo de unidad nacional, no de homogeneidad. Reconoce entonces también que el inglés es parte del proceso bilingüe de la isla. No obstante, digamos, la sentencia de la Corte tampoco aclara qué pasa con el criol. Y en ese sentido, la Corte Constitucional no se ha pronunciado específicamente sobre el criol como parte de los procesos educativos, como parte, digamos, del estatuto autonómico también que tiene el pueblo raizal a darse también sus propios procesos educativos. ¿Qué ha sucedido? Y como para ir concluyendo, que a la fecha no se ha reconocido en el archipiélago de San Andrés como sitio de protección especial y perteneciente a los raizales. Hay una violación y hay una vulneración al pueblo raizal, a su estatuto autonómico, a construir su propio territorio. La educación, aunque habla de protección de los derechos sociales, culturales y lingüísticos, ambientales de los pueblos afrodescendientes o raizales, en el caso de la educación pública es entendida como inglés y español, un inglés estándar donde el criol no hace parte de la política educativa hasta el momento. Al no reconocer la autonomía de los pueblos raizales, no se le ha permitido la conformación de una institución educativa raizal donde el criol sea el eje fundamental que articule el español y el inglés. El Estado ha desconocido el criol, como dicen los raizales, de sus derechos territoriales y educativos. Y hay un desconocimiento, realmente, digamos, lo que deja todo esto es que hay un desconocimiento y una despreocupación del Estado colombiano y de las élites también regionales digamos, de San Andrés sobre el pueblo raizal. Su lengua y su cultura han sido objeto no solamente de una discriminación, sino que hoy son intentos de una folclorización. Yo dejo hasta acá, les agradezco mucho. Si podemos después profundizar en las preguntas sobre, digamos, temas que tengan que ver con este punto, les agradezco mucho. Muchísimas gracias a todos y todas.